Hola, ¿cómo están? Vamos a tener hoy unos invitados muy especiales. Vamos a buscarlo por acá. Ellos son unas personas muy especiales que nosotros conocimos hace unos 2 años, creo. Ahí están. Ahora sí los veo. Ah, Bien, bien, gracias por estar acá. Bueno, para los que nos están viendo, ellos son Jorge y Ginny Enciso. Hace unos 2 años que nos conocimos, creo, ¿cierto? Sí, bueno, sí, yo tenemos creo unos que sí. amigos muy especiales en común en otro país y bueno, casualmente estábamos aquí y nos encontramos. Y bueno, pues yo estoy muy alegre de tenerlos. Yo creo que además de la historia que nos van a contar, creo que tienen algo que en poco se ve hoy en día y es que son muy auténticos. Sí, es algo muy raro de ver y pues hacen un trabajo muy lindo. Tienen unos hijos hermosísimos. Sí, entonces, bueno, queremos escucharlos. ¿Qué tal si se presentan? Y pues que hoy nos puedan contar su historia o sus historias. Tienen muchas historias por contar. Bueno, gracias Julio por la invitación. Qué rico estar aquí con ustedes, con todos los que se están conectando. Y sí, pues también cualquier pregunta o comentario, estaremos acá atentos. Yo me llamo Virginia o me dicen Ginny. Yo nací en Bogotá, Colombia, pero de padres de Estados Unidos, entonces me siento de los dos países. em, y ya, pues estaré contando más acerca de lo que hacemos y eso en el transcurso de esta hora. Hola, Ok. Julio. Y Jorge, no lo escucho. Hola, yo soy Jorge. Soy el esposo de Ginny, mi papá de un reguero de chinos y queremos aprovechar este espacio que tú has abierto para hablar un poquito de nuestra experiencia y contarles cómo nos ha ido con la adopción de Martín, los ires, los venires, las alegrías y todo lo demás y responder sus preguntas si quieren. Y saludarles a todos los que están. Bueno, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, ¿qué tal si nos cuentan un poquito cómo es esa historia de ustedes? Porque bueno, ya mencionaste a Martín, pero pues Martín no es su único hijo. Entonces, nos cuentan un poquito ahí qué edad tiene, hace cuánto fue que ustedes hicieron el proceso, cuánto demoró para ustedes. Sí, no tanto los detalles, digamos, legales y todo, pero sí cómo fue el proceso para ustedes. Ujú. Sí, pues nosotros quisimos adoptar después de un proceso largo. Yo siempre había querido adoptar desde antes de casarme. Para mí eso era algo como que yo daba por sentado en mi vida. Eh, y con Virginia, después de tener 3 hijos biológicos, hablando, ella llegó a un punto donde dijo, yo creo que estoy lista. Quiero tener una familia más grande, pero no quiero tener más embarazos. Entonces, como habíamos hablado de adopción, desde hace años, desde prácticamente desde que nos casamos, ella expresó que ya se sentía lista para iniciar un proceso de adopción. Entonces hicimos las diligencias, fuimos a la zona de Bogotá aquí más cercana, a nuestra localidad, empezamos el proceso de la charla, todo eso, y bueno, 2 años después, 2 años, prácticamente Sí, casi 2 años. 2 años después, nos entregaron a Martín Esteban, que en ese momento se llamaba Juan Esteban. 8 meses Ok. tenía. eh, y un par de amigos muy queridos nos acompañaron, Andrés y Angélica nos acompañaron y hicieron la videografía del momento en una oficina de bienestar familiar. No, no es eh, lo que uno se imaginaría que es la entrega de una vida para que uno se encargue como padre y madre por el resto de sus días. Es en unas oficinas con folders, con acetas,
desordenado, sin una mesa burocrática, piso frío, eh, pero era nuestro momento especial. Fuimos con nuestros 3 hijos biológicos, Matilde Lina, que en ese momento tenía 12 años, Maya, que en ese momento tenía 9, y Matías, que en ese momento tenía 7 añitos. Los 3 nos acompañaron. Ellos fueron los primeros en verle a Martín. Los llevaron a los 3 a la oficina donde tenían a Martín sentado sobre una mesa. Previamente nosotros le habíamos enviado una mudita de ropa. Es decir, me devuelvo un poco. Martín estaba en un hogar sustituto, con una madre sustituta. Él duró allá sus 8 meses de vida hasta antes de llegar con nosotros. Y entonces parte del proceso es que cuando ya le asignan a uno el bebé y uno lo acepta, porque tiene que sustituirse el proceso, uno le manda una mudita de ropa que mi hermana nos hizo el favor de regalárnosla porque nosotros no estábamos en el país cuando nos lo asignaron. Y con esa mudita entonces se lo entregan a uno, lo tenían sobre una mesa, los niños llegaron, lo recibieron, lo cargaron, lo alimentaron, le dieron tetero. Sí, le dieron su primer tetero, pues Matilde fue la que le dio su primer tetero. Y ellos se acuerdan mucho de eso, como se sienten súper orgullosos que ellos fueron los primeros en verlo. Y después Matilde, y después los 3 se fueron al salón donde nosotros estábamos. Matilde Matilde lo cargó y nos lo entregaron primero a ti. O mí. Creo que a ti Creo que a mí primero, Sí. sí. Nosotros habíamos visto 2 fotos de Martín. Tenía una gorra de estas. Solo la carita con los ojos bien Sí, grandes. tiene los ojos muy grandes, hermoso. Sí. Nosotros estábamos muy expectantes. De todas maneras, el momento en sí de verlo y recibirlo y tocarlo es muy raro. Es como, pues para mí, a ver, yo digo lo mío, pero Sí. porque no está el vínculo emocional. Ese es el momento en que empieza a construirse mutuamente, ¿no? Ajá. Sí, aún yo me acuerdo que él como que se estiraba para atrás, miraba como al techo y uno lo carga y como, wow, esto es mi bebé. O sea, hay una emoción ahí, pero sí, todavía no hay un vínculo. Entonces, Sí, no es Claro. como Y él no las películas de entiende. manga. Sí, sí. como las películas de manga anime, que los ojos, sí tenían los ojos grandes como manga, pero y entonces que lo mira y José Miel y se le agúa y se arruncha con... No, es como, "Oh, ¿quién es este?". Pero no fue tampoco hostil. No, callado, no lloró ni nada. Todo así, como Ujú. mirando. Yo creo, Lado. yo tengo la teoría de que su madre sustituta le trató muy bien, ¿sí? Yo creo que ella le dio mucho amor. Y él compartió ese hogar sustituto con 2 niños de edades similares y uno con síndrome de Down. Entonces tenía esa socialización previa. Y el equipo de bienestar familiar que lo estuvo visitando constantemente desde que estuvo recién nacido en un hospital hasta que nos lo entregaron, era el mismo equipo de psicólogas y trabajadoras sociales, unas mujeres muy queridas, muy Muy profesionales, queridas. amorosísimas, estaban enamoradas de él. Entonces Martín tuvo esa buena fortuna, una bendición de recibir mucho amor siempre. Y fue una bendición para nosotros porque le recibimos y no hubo un choque, no hubo una hostilidad. Y ya una vez en casa, sí hubo ese momento pues, de película donde era se sentía muy natural, desde ya muy pronto se sentía muy natural el acercamiento, las caricias, el arrunche, fue fenomenal. Eso sí, no podemos negarlo. Nos ha ido muy bien con Martín Pues desde el primer momento. algo que me gusta de las historias de ustedes es que ustedes tienen una buena historia en el sentido del proceso, especialmente con el ICBF, que mucha gente le tiene miedo. Entonces Sí. me gusta mucho escuchar su historia porque si es posible, igual pues como ustedes dicen, fueron casi 2 años, que para algunas personas es demasiado tiempo, pero pues fue un buen proceso y como ustedes dicen, el equipo amaba al niño y el niño pues tuvo una buena experiencia estando con la madre sustituta y eso lo preparó para llegar con ustedes. Sí, entonces eso me gusta mucho.
Entonces, de ahí, ¿qué tal si sacamos algunas cositas? La primera, me gusta mucho escuchar lo que dice Jorge, que él siempre quiso adoptar, pero hubo un momento que Ginny dijo, bueno, ahora sí estoy lista. Sí, Ujú. entonces no sé si Ginny, tú nos quieres contar eso, porque yo escucho muchas personas, especialmente haciendo esto este mes, que me dicen, no, yo no sería capaz de adoptar, me parece admirable, es casi que solo para héroes, hay que ser, mejor dicho, de otro planeta para hacerlo, pero sienten que ellos, aunque quisieran, no son capaces. Y yo creo que pues es cierto que no es para todos, pero ¿qué hizo la diferencia en ti, Ginny? Porque lo que yo estoy entendiendo es que no fue que tú siempre estabas, ah, sí, yo este es mi sueño de toda la vida. Además que para muchas personas la adopción normalmente es para quien no tiene hijos. Entonces eso también me gusta de la historia de ustedes. Entonces bueno, pero ¿qué tal si empezamos con eso de que primero no estabas lista, tal vez tenías temor, no sé qué nos puedes contar allí, que los que nos están escuchando tal vez se pueden sentir identificados? Ujú. Sí, yo nunca fue mi sueño adoptar, yo sí, yo veía gente que adoptaba como, wow, pero ellos sí, ellos deben tener algo especial, pero yo creo que yo no puedo. Tuve las mismas dudas y los mismos miedos que tú expresas ahora, de si puedo amar a alguien que eh, no es un hijo biológico de la misma forma que amo a mis hijos biológicos. Tuve esos mismos temores, o uno escucha historias, ¿no? De adopciones que no han sido fáciles. Entonces, sí, yo creo que me tomó 10 años, de verdad. Y yo admiro mucho y respeto que Jorge me dejó ese tiempo, ¿no? Que no me afanó, no fue como, no, pero sí, toca hacer esto, ¿no? Él tuvo la, no sé, la paciencia conmigo de saber que yo no estaba lista y que yo necesitaba ese tiempo para estar lista. Entonces yo creo que eso fue muy importante para mí también. Como que yo tenía que llegar a cierto punto en que yo sabía que lo iba a poder asumir. Eh, y no, pues yo sí creo que obviamente que Dios hizo algo en mi corazón. Siento es como que Dios me abrió el corazón, me abrió el corazón a amar y también yo creo que yo tenía una concepción que una familia es papá y mamá y 2 o 3 hijos. Y como pude como ver, una familia no tiene que verse así, puede verse de muchas maneras. Y esa concepción de familia y la belleza que es tener hijos de diferentes colores y sabores y que Que no los comemos. llegan a la familia de distintos modos y es válido. Entonces fue como un cambio también en mi paradigma, en mi mente y en mi corazón. Y Ujú. cuando decidí eso, también, eh, digamos, cuando empezamos el proceso, yo todavía tenía todos los miedos del mundo. Yo me acuerdo llegar a la oficina y yo tenía miedo de ir a preguntar cómo empezar el proceso, ¿sí? Pero es igual como en un embarazo, que uno tiene todo ese tiempo para alistarse y para preparar el corazón. Entonces, yo sentía eso, que y ahorita hablando con mis hijos, estamos hablando, ¿cómo fue eso para ustedes? Porque una vez es como papá lo ve diferente también, ¿no? Y teníamos mucha apertura. Nosotros decimos, cuando decidimos hacerlo, fue como, bueno, tuvimos apertura de a qué edad lo íbamos a recibir y si iba a tener alguna incapacidad. Eh, eso es todo parte del proceso que uno hace, pero queríamos estar muy abiertos a recibir un niño con una incapacidad, una discapacidad.
yo tengo la discapacidad. El hijo- Capacidades diferentes. Yo no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice, Julio? Ya no se dice discapacidades, ahora se dice... Capacidades diferentes, sí. Pero bueno, nosotros la entendemos. capacidad diferente, bueno. Entonces, que uno de los miedos que una hija, por lo menos mía, tuvo fue eso. ¿Qué tal, no, o sea, qué tal si nos llega un niño muy grande, que ya, no sé, ya sabe hablar y que va a ser diferente, como el ajuste, ¿no? Entonces, Ujú. eso y también cuando yo me metí en el cuento, dije, bueno, yo quiero entrar a la adopción con los ojos bien abiertos. O sea, nada de idealizarlo, ni de, ni de pensar que, bueno, que mi hijo va a llegar perfecto y no, voy a entrar con los ojos bien abiertos y empecé a leer y a investigar. Y eso es lo que me trajo a descubrir todo el mundo de entender qué hace trauma en los niños y entender que Ujú. todos los niños que van en adopción llegan con algo. O sea, si están para adopción, tienen algo. Y la idea no es como que eso asusta, pero estar bien, como si con los ojos bien abiertos y saber qué hacer o qué se puede hacer. Y más que todo, como preparar el corazón. Entonces eso me gusta porque pues finalmente muestran que aunque ustedes han adoptado, pues igual había temor, había miedo. Y yo siento que eso es como cuando uno se va a casar, o cuando uno va a tener un hijo biológico, o cuando uno va a viajar. Siempre llegan personas con historias. Y normalmente las historias pues te asustan, ¿sí? Y yo sé que muchas personas, en el caso de la adopción, te cuentan historias como, ah, yo conozco una familia que adoptó y le fue súper mal y el hijo le salió terrible. Y tristemente, aún los cristianos pueden crear como mitos usando la palabra, entonces dice que traen maldiciones generacionales y no sé qué. Entonces, es parte de nuestra cultura latina especialmente que estigmatiza o rechaza un poco la idea de la adopción. Aquí es mal visto, por ejemplo, que un hombre se casa con una mujer que ya tiene hijos, porque lo ven como a este hombre le va a criar los hijos a otro y es un tonto por eso. Sí, pero bueno, eso es más profundo para trabajar. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue entonces para sus hijos, cómo fue, ya estamos nosotros como una familia, ya los niños no estaban tan pequeños y de repente llega otro hermanito, así que bueno, sí era esperado, pero no había ahí una barriga para ver que ya se acercaba, ¿cierto? Y pues ustedes sí tienen la experiencia de ver las mayores, iban viendo cuando llegaba el menor, sí, por la parte biológica, pero ¿y cómo fue diferente o no fue diferente cuando llega Martín a través de la adopción? Pues nosotros tenemos dos contextos que facilitaron la cosa. Uno es que tenemos pues, la nacionalidad estadounidense, y pasamos tiempo allá con familia, y en Estados Unidos, sobre todo entre los cristianos, hay una gran cultura de la adopción. Entonces nosotros hemos estado en contacto con familias que tienen 5 hijos biológicos, 7 adoptados o 12 adoptivos de todas las nacionalidades, con enfermedades, sin enfermedades, con síndromes, con todo, ¿sí? Eh, Eso ya están un poquito más familiarizados con y a los niños también. Por otra parte, nuestro trabajo es con la fundación. Desde el 2008 ha estado relacionado con chicos y chicas que crecen en bienestar familiar. Han sido nuestros vecinos, han sido nuestros amigos, han sido nuestros hermanos en la fe y hermanas en la fe. eh, Han vivido con nosotros. Nosotros por años, en muchas temporadas del año hemos tenido algún joven o alguna joven que egresó de bienestar familiar viviendo con nosotros. Entonces han pasado muchos, ¿sí? Entonces para nuestros hijos ha sido algo más natural y estaban ya conscientes de él.
del tema de que hay niños y niñas que crecen sin familia. Eh, entonces no era algo, lo de la adopción era algo cercano Ok. para ellos. Ahora, nosotros sí nos sentamos con ellos a tener las conversaciones cada paso que dimos, desde el tomar la decisión de adoptar. Fue consultada y uno dirá, ay, pero pues con una niña, un niño de 7 años, pues se consulta, pues dice que sí, pero dice que no, pero no, fueron conversaciones muy sesudas y pues nosotros tenemos una dinámica familiar bonita y ellos mostraron desde el principio aprobación, emoción. Después, cada vez que alcanzábamos un paso más en el proceso, les contábamos. Incluso hubo un momento en que ellos nos escucharon hablar. En Colombia la adopción es gratis por medio de ICBF, pero al final del proceso hay que pagar un abogado. Son como 3 millones de pesos, ¿sí? Ya cuando se tiene el bebé, es un pago al abogado, no a la Sí. ICBF. Nos escucharon hablar de eso y Matilde, la mayor, decidió ella solita que quería montar un restaurante. Le puso un nombre, Silvestrina. Y ella empezó a preparar desayunos aquí en la casa e invitaba a los vecinos. Y los otros 2 niños eran los meseros en patines y aquí venían los vecinos cada sábado, se sentaban con nosotros. A mí me tocaba atenderlos y desayunar con ellos. ¿Quién hizo todo el trabajo del desayuno, de verdad? Toca hacer. Y Él comía como 2 desayunos mientras yo ahí en la cocina entonces a mí me tocó haciendo pancakes. de las relaciones públicas y con lo que cobrábamos y con lo que a los vecinos se les pedía un aporte por el desayuno y con eso Matilde levantó la plata para el abogado. Entonces En el serio, involucramiento de wow. ellos fue así desde el principio. Y eso también involucró a todos nuestros vecinos, porque aquí vivimos, pues, somos muy amigos con todos los de acá Hay 2 vecinos, 2 familias en nuestra cuadra que han adoptado también. también. Entonces, o sea, de verdad, siento eso, que todos ya tenían en mente, uy, viene un bebé, pues en este caso no sabíamos que iba a ser bebé, viene un niño a la familia Enciso y estaban todos muy, muy metidos. Y también las familias extendidas nuestras, ¿no? Pero entonces eso es, ahora, otra vez, hoy mismo estamos hablando con los 3 mayores a ver cómo se sintieron, de verdad. Y tenemos una hija que es más sensible con todo, con los cambios. Ella muy parecida a mí, que me toma más tiempo procesar. Y ella se acordó que tuvo varios momentos antes de que llegó Martín que lloró, que estuvo como preocupada de cómo iba a cambiar nuestra familia. Pero ahora que llegó, como que todo bien. Fue parte de su proceso y nos tocó también porque pues Matías, que él es el como más cerca en edad a Martín, él feliz porque le llegaba hermanito. Entonces, feliz que iba a tener hermano, que iban a compartir cuarto. Matilde también, siempre la mayor, bien, pero la de la mitad le tomó más tiempo. Pero ella ahora es como la más, pues todos son cercanos con él. Ella es la más mamá, la más mamá con él. Y eso ha sido también muy bonito. O sea, ahora estamos hablando, pues, ¿cómo fue para ustedes adoptar? Y de verdad, todo es lo normal que uno tiene cuando uno tiene un hermanito chiquito. A veces llora, a veces No deja de quiere ver atención, televisión. no me gusta el pañal, así, normal, pero nada así fuera de lo normal. O sea, y yo de verdad siento eso, que estamos en un punto en que no se siente diferente, no se siente que, no, él es hermano, hermano, ¿sí? Así lo sienten ellos, y lo siento yo, Ok. o sea, yo a veces Y, pienso como, que él no salió de mi cuerpo, porque yo lo siento así, como que, Sí, uno no, en ese momento yo no me imagino la vida sin Martín y no, esa pregunta que le hacen, y esa no es mi entiendo. pregunta. Yo quiero que ustedes me cuenten, porque algunas
personas, digamos, con el temor que a veces dicen, es que tal vez yo no lo voy a amar igual que a mis hijos biológicos. Pero ahora yo los estoy escuchando a ustedes y como tú dices, yo no me imagino la vida sin él. Cuéntenos entonces un poquito más de eso, ¿sí? De esas personas que tienen miedo a, es que tal vez yo no lo voy a amar, no lo voy a querer, ¿sí? Al Es menos su que experiencia, ¿cómo así? hay una respuesta es muy simple, pero tiene una historia detrás. Simple es, el amor, uno los ama igual. Eso no cabe diferencia. Pero creo que la historia detrás es que el proceso de adopción, sobre el que nosotros tuvimos con ICBF, trabaja mucho las motivaciones de los adoptantes. Y eso es algo que nos tomó por sorpresa, pero ahora lo entendemos. Cada día uno lo entiende mejor. Y es que mucha gente llega al proceso de adopción pensando que es para hacer una obra de caridad, que es para darle un hogar a un niño pobrecito mm, que no tiene hogar, que no tiene familia. Y a uno, en bienestar familiar de una, lo van enderezando, le dicen, no, usted lo está haciendo por calidad. Ujú. Hay otras motivaciones. Y lo ayudan a uno a descubrir las motivaciones. No es que nosotros hayamos llegado con el tema, ay, queremos darle hogar a un niño. Nosotros queríamos agrandar nuestra familia y no por medio de embarazo. ¿Sí? Pero ¿por qué es importante que uno se sienta haciendo una obra de caridad? Y mucha gente en la calle le dice, ay, es adoptado. No, ustedes son unos santos. Ay, qué pena si hay alguien aquí que me haya dicho eso. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esa distinción? Porque cuando uno entra a un proceso tan serio como este, pensando que uno está haciendo el favor, Ujú. al primer problema que el niño le ponga, cuando ya esté grandecito o lo que sea, empieza el corazón humano a decir, "Ah, pero yo que le di familia, yo que lo saqué de ese orfanato, yo que le entregué, y mire cómo me responde, y eso es perverso, eso está mal. Entonces, si el proceso está bien hecho, y para eso existen las agencias, para eso existen las psicólogas, las trabajadoras sociales, todo eso, y uno entra al proceso con las motivaciones correctas, el niño es tu hijo y ya, se acabó. Y tú a tus hijos los amas, hagan lo que hagan y sea lo que sea. Pues desafortunadamente muchos papás y mamás no, y por eso hay tanto niño abandonado, y otros lo hacen por necesidad o lo que sea. Pero, pero creo que la forma como Dios nos creó es que así como Él nos dio, nos ama como hijos y nos perdona y nos derrama gracia y nos muestra el camino que para nosotros los cristianos es Jesús y todo eso, uno por sus hijos, lo que sea. Y ahí no hay distinción de es biológicos o no, es hijo. Porque es que entre otras, dentro de nuestra cosmovisión cristiana, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Y eso es bellísimo, ¿sí? Nosotros Dios nos adopta dentro de su familia. Entonces, cuando uno se puede pensar, pues nosotros también somos adoptados y Dios no nos trata diferente. No nos dice, ah, usted viene al cielo, pero usted va a la nube gris, a la nube con gotera. No, nosotros vamos a la nubecita así. Ah, gracias, Claire. Por fin alguien que me da la razón, ¿sí ves? Yo no estoy de acuerdo con Giovanna. Yes, I totally agree with Sí, you. pero creo que es muy importante esta pregunta, sí, es importante aclarar porque pues es uno de los temores que las personas sí tienen, sí. Entonces, hay muchos mitos que rodean la adopción, sí, y este pues es uno de ellos, entonces es bueno escucharlo. Entonces, de esa pregunta podríamos sacar otra, que es si es diferente, que en esto tal vez yo puedo responder que sí, y es, pues como tú decías, cada niño que nosotros adoptamos trae algo. Entonces sí va a haber una diferencia en que tal vez va a necesitar, tal vez, no sé, terapia, porque puede tener alguna dificultad de aprendizaje, ¿sí? Sí, por ejemplo, en el caso de ustedes, que ustedes tenían la opción de escoger o estaban abiertos a escoger un niño que viniera con una capacidad diferente, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, iba a requerir algo diferente. Y por supuesto que nadie puede controlar si un hijo biológico
va a tener alguna de estas condiciones. Eso sí es Ay, clave. Pero como decía Ginny, sí tenemos que entender que todos los niños que vienen de adopción en algún momento vivieron trauma. Y eso también puede pasar con los hijos biológicos. Pero con el niño que viene a través de la adopción, es como algo un poquito más complejo o más seguro, que viene con trauma y además con un duelo, ¿sí? Una pérdida de, ya sea que haya estado en el mejor hogar, con la mejor mamá sustituta, pues la perdió, ¿sí? O tal vez viene del peor hogar y de la peor madre sustituta, pero también es todo lo que conoce y lo perdió. Sí, pero no sé si ahí ustedes, porque igual su experiencia es única, si cada experiencia y cada historia es diferente. No sé si ven allí alguna diferencia o hasta el momento no. Ujú. es que, de nuevo, el tema viene desde antes. En Ok. el proceso de adopción, a uno le preguntan qué aperturas tiene y le dan una lista de más o menos 80 enfermedades, ¿sí? Que el niño puede tener. Es durísimo ese. Enfermedades que yo no sabía que existían. Hay enfermedades que están relacionadas específicamente con un sector de Boyacá donde le echan unos químicos a la papa y produce una mutación específica de ese sector y a uno le pueden entregar a un niño con eso, que es complicadísimo. Temas de salud mental, temas de movilidad, ¿sí? De que no puedan caminar, todos. Y le preguntan a uno, entonces uno llena una tabla. Uno tiene que llamar a su médico de confianza y decirle, venga, explícame esta enfermedad. Y al frente uno pone, ¿tengo apertura o no tengo apertura? ¿Sí? Entonces, si uno, lo que tú decías, Julio, con un hijo biológico, cuando uno se mete a tener hijos biológicos, pues tiene que tener apertura a que le salgan con cosas que uno no espera. Y entonces, y uno no los deja botados. ¿Mm? Entonces, lo mismo con el adoptivo, le hacen a uno entender, oiga, vea que puede traer una cantidad de cosas. Entonces, asimismo, en el proceso, uno entiende, oiga, es muy posible que a uno, que uno vaya a tener que pasar mucho tiempo en terapias o en hospitales. Pero de nuevo, nosotros venimos de un contexto que es el norteamericano, donde hay familias que se dedican a adoptar sola y únicamente niños y niñas que están enfermos, algunos desahuciados, ¿sí? O niños con enfermedades crónicas. Y son mamás que se dedican a pasar la vida en el hospital con eso. Y no adoptan uno, adoptan 2, 3, 4 o 5 niños con enfermedades crónicas, con enfermedades mentales. Es increíble. Entonces, cuando uno ha visto ese ejemplo, pues uno tiene más apertura. Y cuando uno llena el formulario y declara sus aperturas, pues se prepara. Y nosotros, de hecho, pues nos sorprendimos porque nosotros declaramos tener apertura a muchas cosas, incluso a adoptar hermanos, que en bienestar familiar, cuando se habla de adopción de hermanos, para los que están viendo y quieren saber, no es de una parejita, es de 3 para arriba. Si uno quiere adoptar hermanos, de 3 hermanos para arriba. Y lo manifestamos. Y nosotros dijimos, bueno, preparémonos porque no, pues no resultó. Resultó Martín, que hasta el momento no ha mostrado ninguna dificultad más allá de lo que cualquier bebé de los mismos que hemos tenido biológicamente pueda presentar. Y por supuesto que estamos abiertos a que él o cualquier otro de nuestros hijos en el futuro pueda desarrollar una situación, una condición difícil, pero ahí estamos, para las que sea, papá. Pero yo voy a añadir, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Jorge, pero también sí entiendo lo que dices, Julio, y, y sí ha sido parte de mi proceso, por lo menos, de entender y caminar con Martín desde que llegó a nosotros. Que entender que cuando él llegó a nosotros de 8 meses, él ya había perdido a dos mamás, ¿sí? A la mamá biológica y a la mamá sustituta. Y entonces como hay gente que me dice, ay, esa mamá, ¿cómo pudo dejar a ese bebé? Yo digo, no, yo siempre hablo bien de la mamá biológica, porque yo sé que no fue fácil lo que a ella le tocó hacer, de entregarlo.
Entonces yo siempre hablo, yo no sé, yo no la conozco, ¿no? Pero yo siempre hablo bien de ella. Y eso es parte de como la tónica que quiero tomar con él cuando él empieza a procesar esto, cuando él sea mayor, de siempre mostrar respeto a su historia y saber que eso es parte de quién es, aunque él llegó chiquito a nosotros. Y también sí fuimos como desde el principio muy atentos, como a cómo iba en su desarrollo, lo llevé a un neurólogo pediatra a ver cómo iba con su proceso. Sí tuvo un poquito de retrasos de desarrollo cuando llegó a nosotros. A 8 meses no se podía sentar bien solito, no sabía cómo alimentarse solo, pero en ese mes, o sea, voló, empezó de una vez a moverse más, es como que le faltaba un poco de estimulación. Entonces, yo quiero, sí, como reconocer que es importante eso ha sido parte de mí, como ser real, que yo sé que aunque llegó a nosotros chiquito, él tiene su historia y nunca lo quiero esconder tampoco, ¿no? No hemos querido nunca esconder eso, pero tampoco hablarlo como con lástima, no, es solo parte de cómo él llegó. Y Martín, nosotros pues sí, yo soy de contexto norteamericano, eh, y somos una familia de lectores y Martín es así lleno de vida, es bullicioso, o sea, es otra cosa. Él de verdad ha traído mucho, mucho a nuestra casa, ¿sí? Mucha energía, es otra cosa. Él tiene su personalidad muy única y no, es muy chévere, o sea, de verdad nos ha dado mucho más como familia. Sí, Yo es tengo una tía, hermosísimo. Bueno, todos sus hijos son muy hermosos. yo tengo una tía que adoptó dos niños muy chiquiticos, recién nacidos en Argentina. Ellos son de mi edad, ¿sí? Y, la experiencia de ellos ha sido muy particular. No todo ha sido fácil. Incluso ella acaba de lanzar un libro sobre el asunto. Lo escribió junto con sus hijos, después de pasar las duras y las maduras y todavía están en situaciones difíciles. Entonces, y yo siempre he visto eso, yo crecí viendo esa situación, eh, pero también crecí viendo el amor que mi tía y mi tío le tienen a ellos. Alguien decía, creo que Claire decía que el amor ágape de Virginia, de Dios, se manifestaba a través de Virginia y sí, de nuevo desde nuestras convicciones de fe, el amor todo lo puede. El amor puede sanar las heridas más profundas. Y de hecho, el modelo de intervención que usamos nosotros en la fundación es un modelo que tiene que ver con el formar conexión con, con el niño, con la niña, con los jóvenes también. Y esa es una conexión de confianza, una conexión de amor. Entonces, es dedicación, es eso. Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poquito de, pues no sé si las personas tienen preguntas, pero yo sí quiero que nos cuenten un poquito de lo que ustedes hacen cuando tú hablas de la fundación y especialmente ustedes ya mencionaron que han tenido chicos que han salido de ICBF. Para los que no saben qué es ICBF, pues es el ente aquí que regula todo sobre los niños. Entonces, los niños que no son adoptados viven pues en un hogar o con una madre sustituta. Entonces, ahí hablamos de ICBF, pero pues cuando cumplen su mayoría de edad, ¿qué pasa con esos niños que no fueron adoptados? No sé si nos quieren hablar un poquito de eso también. Sí, entonces, en Colombia hay miles, es un porcentaje muy bajo de niños, es como el 10% que tienen adoptabilidad. De los que tienen adoptabilidad, solo el 10% son adoptados. El resto crecen en bienestar familiar, se vuelven de difícil adoptabilidad y finalmente egresan del sistema. Egresan o a los 18 años
o después de que si clasifican para que el gobierno les dé ayuda para estudiar estudios superiores, entonces permanecen institucionalizados hasta que en algún momento egresan. Eh, Ese egreso no siempre se da de manera limpiecita, así como chévere, oficial, sino muchas veces es porque el chico o la chica se cansan de estar durmiendo en camarotes, de no poder tener un celular, no poder llegar a la hora que quieren. Se van. Otras veces porque strike one, strike two, strike three, chao el amigo, sale. Las condiciones pueden ser muy precarias. Eh, Se sale eh, en una soledad tremenda, con muy pocos referentes afectivos. Muchas veces los únicos referentes afectivos que tienen estas juventudes son las mismas trabajadoras sociales del bienestar familiar o los mismos otros chicos, chicas que convivían con ellos. Y sale bajo la presunción de que ya son adultos a enfrentarse a la vida como adultos, pero pues si yo que crecí con una familia, papá, mamá, hermanos mayores, me enloquecí en la universidad y cometí cantidad de errores, me echaron de trabajo, es decir, sí, y eso que mi papá me enseñó muchas cosas. Pues imagínense lo que es uno no tener ese referente y tener que ir a enfrentarse a las cosas de la vida con poca preparación académica, con una situación emocional compleja por el trauma de abandono, por la tristeza natural, ¿sí? Entonces, nuestra fundación lo que hace es trabajar en tres ejes estratégicos. Uno se llama incidencia o visibilización. Hola, John. Uno se llama visibilización, que es contarle a la gente que esta población existe, porque es muy invisible. La gente piensa, ay, los niños de bienestar familiar, los huerfanitos, los que salen en Los niños buscan su hogar en televisión y todo eso, ay, tan lindos, tan tiernos. Pero nadie piensa en todos estos muchachones que se crecen y nunca tuvieron familia. Entonces, contarle, lo hacemos sobre todo por medio de las iglesias cristianas, porque las iglesias tienen un gran potencial para ayudar. Y también queremos trabajar en proyectos de ley que les otorguen más derechos, créditos, oportunidades de créditos, becas para estudios, todo eso, porque hay muchas oportunidades si tú eres de un grupo étnico, si eres mamá soltera, si estuviste en la guerra, eh, si eres súper pilo y genio, o si eres súper vago, criminal, entonces también tienes oportunidades. Pero si eres un chico que creció en esta familia y regresó, no hay nada, es ya como, bueno, chao, vaya. Entonces queremos trabajar en proyectos de ley. Entonces ese es un eje, visibilización. El segundo es protección, que es como rodearles tan pronto salen. Cuando salen, hay toda una oferta esperándoles, ¿sí? Son muy vulnerables. Usted necesita trabajo, venga, yo le doy trabajo, pero trabajos explotadores, no les pagan, no tienen dolientes, entonces se aprovechan. A veces necesitan simplemente dónde pasar unas noches, dónde usar el internet, o algo básico, o simplemente amigos. Entonces nuestro eje de protección provee como ese colchón alrededor de ellos para que no caigan rápidamente en las vulnerabilidades que tienen. Y el tercer eje es desarrollo. Entonces, pues, estos jóvenes tienen un potencial, pero vastísimo. Son inteligentes, son sobrevivientes. eh, Además, la mayoría son guapísimos y guapísimas, ¿no? Parecen supermodelos. Entonces, les proveemos espacios para desarrollar esas destrezas para la vida. Que necesitan en lo social, en lo académico, en lo laboral y en lo emocional y espiritual. Los tenemos con nosotros por un tiempo. Camila está preguntando sobre parámetros para eso. Entonces, pues ellos llegan por el voz a voz o porque una trabajadora social les cuenta y nosotros pues nos sentamos a charlar con ellos, nos vamos a caminar uno a uno y, y pues ahí vamos conociéndoles, ellos nos van conociendo y podemos saber qué necesitan, cómo podemos ser de ayuda y a partir de eso vamos trazando caminos para llevarlos de A a B, poder llevarles a una vida independiente, pero en comunidad,
rodearles de muchísima comunidad. Eso es lo que más hacemos, presentarles mucha gente y que no anden tan solos. Entonces, ¿por qué tú no nos cuentas, o bueno, ustedes nos cuentan un poquito, qué hace de diferente la adopción? O sea, ¿qué tienen de diferente estos chicos con los que ustedes trabajan? Porque, digamos, si yo no entiendo mucho, no sé, yo digo, bueno, pero si ya tienen 18 años, pues que busquen un trabajo y resuelvan cuál es el problema, cuál es el drama. Pero creo que muchos no alcanzan a entender o a dimensionar cómo afecta a un niño, en este caso, aunque ya tenga 18, 19, 20 años, en muchas cosas todavía son como niños, porque no se creó algo que la familia provee, aunque no sea una familia perfecta, ¿sí? Que el vínculo y la pertenencia permiten. Sí, yo creo que ustedes dijeron algo ahorita muy clave y es, Martín tuvo una buena mamá sustituta, pero como que le faltaba un poquito de estimulación, porque también tenemos que entender que ella tenía otros niños y en una institución hay más niños. Sí, no es, nace el bebé y yo le doy toda la atención al bebé, sino son varios bebés, varias personas en turnos que no son mamá y papá. ¿Qué nos pueden Pues decir eso ustedes allí? sí, es una pregunta muy compleja, que sí, Sí, aún pero dicen para tener una que idea. sí. Dicen que sí, cuando uno crece en institución, por cada año que están en institución, ahora no me acuerdo cómo es la cosa, pero, o sea, en cuanto al desarrollo y Emocional. emocional, ¿no? Y físico y intelectual y todo eso, es como que uno está en un, no quiero La decir. etapa anterior. Sí, es como, pero entonces, digamos, si un chico de 18 años en muchas cosas es un chico puede ser mayor, ¿no? Tener más experiencia de vida en unas cosas, pero en muchas cosas es la mitad de su edad biológica. Y eso nos ha ayudado a pensar, ok, ese chico muchas veces su forma de pensar es de la mitad de su edad biológica porque no ha tenido esa oportunidad de, de la estimulación y lo necesario con lo que da el vínculo, ¿no? Hay veces que, pues hay de todo, ¿no? Pero hay veces que hay chicos que no quieren una familia. Y no lo quieren porque la familia, lo que han entendido de familia es muy doloroso. Entonces lo rechazan, ¿sí? Y hay otros que sí, siempre ha sido su sueño ser adoptados y hay un hueco grandísimo ahí que nunca fueron adoptados, que quizás desde los 4 o 5 años, ya con la adoptabilidad y nada. Entonces eso es muy difícil, eso es muy difícil para muchos jóvenes. Entonces, aún yo creo que todos necesitan una familia y aún eso es una cosa que lo creemos muy en serio, que hay muchas formas de adoptar, ¿sí? Hay muchas formas de invertir en otros y es muy posible adoptar, aun si no es legalmente, también hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque no queremos en ninguna forma crear falsas expectativas, pero invertir en otros, invertir en jóvenes, en juventudes, o sea, nunca es tarde, se puede hacer mucho para estas juventudes si se logra tener un vínculo, aunque sea con una persona, eso puede hacer un cambio muy grande en un joven o una joven. Entonces, sí, hay Y es que muchas formas. Uno puede eso es ayudar algo a. de lo que ustedes trabajan, digamos, con el modelo de intervención que ustedes trabajan, esta teoría de si yo estoy aquí en un lugar seguro o tengo un vínculo seguro, eso me da una plataforma para yo explorar, crecer, desarrollar.
pero cuando no hay una persona segura, porque tal vez en la institución sí le van a dar comida, ropa, o sea, materialmente va a tener todo, pero cuando no hay esa seguridad emocional, es muy difícil que desarrolle esa seguridad, ¿sí? Entonces vemos muchos inseguridad, algo que, bueno, no sé las estadísticas en Colombia, pero en Estados Unidos el 80% de las personas que están en la cárcel no fueron adoptados y solo el 3% de las personas que no fueron adoptadas en Estados Unidos van a la universidad. O sea, para que las personas aquí tengan una idea de cómo afecta el hecho de que estos niños no están siendo adoptados. En Colombia, solo el 10% de los niños que tienen la adoptabilidad son menores de 6 años y la mayoría de las personas quieren son niños menores de 3 años. Entonces, ¿qué pasa con el resto de estos niños? Sí, y por eso es tan importante para mí como tocar este punto, porque hay niños hermosísimos, ahí listos. Si alguien, yo escuchaba hoy a alguien que decía, tal vez tu hijo ya nació y todavía no lo conoces, ¿sí? Y son niños que están ahí listos para tener una familia, están hambrientos de amor, y tu familia con todas sus imperfecciones puede ser la familia que Dios tiene para este niño, pero a veces el mito, el temor, sí, ay no, ese proceso qué fastidio, nunca me van a dejar, yo no tengo plata, entonces perdemos propósitos, sí, generaciones, porque esos niños van a crecer, van a tener familias marcadas por el abandono. Y yo creo que este es el momento, esta es mi pauta para hacer la cuña. Nosotros tenemos una paginita ahí sencilla que se llama www.adoptaunhumano.com, ¿ok? Y ahí, bueno, tenemos entre otras cosas un video de un Facebook Live que hicimos donde hablamos de todo el tema de trámites, que no se está hablando hoy, pero también están los links a las páginas de bienestar familiar donde uno se puede convertir en un súper amigo de un chico o una chica que esté en institución, o otras formas de adoptar que no sean legales, no son ilegales, sino no la adopción legal de un hijo, sino de adoptar a alguien en tu vida y acompañar. Ahí está en la página y hay preguntas sobre mitos verdaderos y falsos sobre la adopción. Eh, entonces, sí les invito a que le visiten a adoptaunhumano.com y a que todo el mundo se pregunte, ¿puedo hacer espacio en mi vida para otra persona? Que no significa tener una habitación disponible. Eso puede ser una opción, tener a alguien y traerlo a vivir. Pero simplemente tener espacio en mi vida para compartir, para tomar cafecito una vez a la semana, para mentorearlo, para acompañarlo, para estar ahí para cuando necesite algo. No sé, hay muchas formas y hay que pensarlo de verdad, meterle cacumín. Sí, sí. Y sí, yo creo que es muy importante, pues la próxima semana, creo que el miércoles, nosotros vamos a tener una invitada que fue adoptada a los 15 años. Es mi sobrina. Pero va a ser bueno como escuchar esa experiencia. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría que ustedes dieran unas palabras, además de todo lo que han dicho ya, para esas personas que están pensando, ¿será que adopto? ¿Será que no adopto? Eso es solo para los más santos y espirituales y superpoderosos. Eso es solo para los que no tienen hijos y están infértiles, solo para los matrimonios. Sí, porque eso también es otra realidad, ¿cierto? Que hay personas solteras que sí quieren adoptar, que desearían hacerlo casados, pero pues nunca se casaron y todavía pueden proveer una familia a uno de estos niños. No sé qué le dirían ustedes a estas personas. Tengo dos mensajes. Primero, para los cristianos. La Biblia está llena, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de un mandato muy específico. Cuida a los huérfanos, las viudas y al extranjero. Entonces, eso no admite una interpretación diferente, no es cuestión de que el griego, que el hebreo, no. Ahí está el mandato, docenas de veces. Cuida al huérfano, la viuda y al extranjero. Entonces,
todo cristiano tiene que preguntarse, ¿yo qué estoy haciendo por los huérfanos en mi comunidad, en mi ciudad, en mi vida? Segundo mensaje para la población en general. Todo el mundo debería, quiera o no quiera adoptar, ir a la zonal de bienestar familiar y decir, hey, agéndeme una cita para la charla de adopción, que es gratis y que es sin compromiso, ¿sí? Porque los que llegamos a la charla, a la primera charla que le dan a uno, cuando dice que está interesado en adoptar, de ahí no todos esos van a adoptar, van a terminar adoptando. Es una charla meramente informativa, pero den el paso, porque puede ser que se empiece a mover el corazón y abrirte hacia la adopción cuando tengas más información. O dos, simplemente te informas y puedes sugerirle a otros. Todos podemos ser promotores de adopción para las parejas que no pudieron tener hijos o para la persona soltera que quiere adoptar o, no sé, para cualquier situación. Nosotros podemos estar informados para promover la adopción. Sí, y yo solo diría como, pues yo creo que si están conectados y han estado escuchando, ya tienen algo ahí que les está diciendo y debo saber más de esto, por lo menos, y escuchar, y están escuchando historias, y eso es muy importante. Para mí eso fue muy importante, el escuchar historias y saber que era posible y que las personas que adoptan, si no son héroes, no son personas muy normales. Y yo solo también animo a que, eh, que abren su corazón. A ver, bueno, ¿qué me está diciendo Dios? De cómo puedo amar a otros y ver qué pasa. Y estar dispuestos a que su familia puede verse diferente a la familia donde que ustedes crecieron, puede verse diferente y que eso no está mal, ¿sí? Que puede ser algo muy, muy bello. Entonces, cuando tenemos las manos abiertas para saber, para recibir y para eh, tener nuestras expectativas ahí, hay muchas cosas buenas que pueden venir a nuestra vida. No fáciles. Yo no dije fácil, pero entonces sí, ese es el ánimo que Bueno, yo les quiero dar. sí, muchas gracias de verdad, Ginny, Jorge. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero muy, muy precioso ese tiempo y la información que nos dieron. Un saludo a todos sus hijos. Y pues, bueno, los que también quieren saber más pueden buscar Fundación Comunidad Viva para conocer más de Jorge y Ginny también y tal vez ser parte, además de buscar la página web de adoptaunhumano.com. Entonces, feliz noche, sigamos hablando de adopción y nos vemos mañana con otra invitada también que va a contar su historia. Chao. El miércoles. Ah, Gracias, Julio. gracias, Julio. Hasta luego a todo el mundo. Que duerman. Pórtense bien.